La luna colgaba inmóvil sobre los campos secos de la hacienda Monteverde, como si supiera que algo estaba a punto de romperse en la quietud de la noche. Isabela se mantuvo de pie junto a la ventana de su habitación, envuelta en una bata de encaje blanco, el cabello suelto como un río oscuro sobre sus hombros. Desde allí podía ver los preparativos para su boda, las luces en el jardín, las sillas alineadas con precisión militar y las flores, tantas flores que se sentía ahogada por su perfume, incluso desde esa distancia. Se suponía que debía estar dormida. Mañana, antes del alba, vendrían a despertarla para vestirla como una virgen ofrendada, lista para ser entregada al capitán Efraín Robledo, el hombre que su padre había escogido por ella. Pero en el pecho de Isabela ardía una certeza: no viviría ese día. Ahora escucha esto bien. La noche antes de su boda, Isabela Monteverde decidió fingir su propia muerte. Y solo un apache exiliado conocía el escondite donde pensaba desaparecer. Si quieres saber cómo una joven de alta cuna desafió su destino y el precio que pagó por su libertad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esta historia no se parece a ninguna otra. Un golpe suave en la puerta la sacó de su trance. Era Josefa, la criada que la había criado desde pequeña, la única persona en quien confiaba ciegamente. Entró sin esperar permiso, con los ojos cargados de urgencia. «Ya está listo, niña», susurró. «El brebaje está escondido bajo el colchón y los pasadizos detrás del altar han sido despejados». Isabela asintió sin hablar. Tenía miedo de que, si pronunciaba palabra, su voz delatara el temblor en su alma. Desde pequeña había sido educada como una joya. Debía brillar, pero nunca hablar más de lo necesario. Don Aurelio Monteverde, su padre, era un hombre de poder y disciplina. Había hecho fortuna con la ganadería y el comercio de armas, y no aceptaba desobediencia, especialmente de una hija. Cuando el capitán Robledo mostró interés en casarse con ella, don Aurelio vio la oportunidad perfecta para fortalecer sus lazos con el ejército. Pero Isabela lo había visto con otros ojos, fríos, sin alma, como los de una víbora. Había escuchado historias de lo que hacía con los prisioneros rebeldes, cómo usaba el miedo como lengua común. Sabía que casarse con él era sellar su tumba en vida. Josefa cerró las cortinas y se acercó al tocador. Sacó un pequeño frasco de vidrio envuelto en tela. Dentro, un líquido oscuro que parecía absorber la luz. «Esto detendrá tu corazón por unas horas, pero no debes excederte. Solo unas gotas bajo la lengua. Luego, fingiremos tu entierro y en la noche te sacaremos de la cripta por el túnel viejo». Isabela tomó el frasco con manos firmes. La decisión ya estaba tomada. No había espacio para el miedo. Aquella noche no era de dudas, sino de determinación. «¿Y estás segura de que él la ayudará?», preguntó, sin mencionar el nombre. «Ese apache, si aún vive, lo hará», respondió Josefa con voz baja. «Me debe una vida y no rompe sus deudas». Isabela había escuchado rumores sobre Tenoch, el apache exiliado que vivía más allá de las montañas, en los límites del desierto. Decían que hablaba con los espíritus, que su sombra nunca se proyectaba en tierra bendita. Era un fantasma para algunos, un demonio para otros. Pero para Josefa era la última esperanza. «Entonces, que así sea», murmuró Isabela, y sus ojos brillaron por un instante, no de tristeza, sino de resolución. Horas más tarde, mientras la hacienda dormía bajo el hechizo del silencio, Isabela se recostó en su cama con el corazón acelerado. Josefa permanecía a su lado, rezando en voz baja. El frasco estaba vacío. El veneno corría por sus venas, llevándola al abismo donde la vida apenas se aferra. Sintió un frío que no era del cuerpo, sino del alma. Su vista se nubló, y antes de que la oscuridad la tomara por completo, pensó en su madre, muerta hacía tantos años. La imaginó esperándola al otro lado, solo para ver cómo su hija engañaba a la muerte con una sonrisa. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron entre los cipreses del jardín, la hacienda se llenó de gritos. Josefa lloraba sobre el cuerpo inerte de Isabela.
Los criados corrían de un lado a otro. Don Aurelio gritaba órdenes, fuera de sí. La joven Monteverde había muerto, o eso creyeron todos. Nadie, ni siquiera su padre, imaginó que esa mañana no marcaría el inicio de una vida de esposa, sino el nacimiento de una fugitiva. Y muy pronto, la historia se adentraría en tierras donde los nombres no tienen poder, solo la sangre. El amanecer cayó sobre la hacienda Monteverde como un luto espeso. Los criados iban y venían en silencio, los ojos bajos, como si temieran que el dolor se propagara por el aire. En la sala principal, el féretro cerrado reposaba sobre una mesa cubierta con un manto blanco. Dentro, Isabela Monteverde yacía inmóvil, su piel tan pálida que parecía mármol, su pulso tan débil que ni los médicos se atrevieron a declarar otra cosa que muerte. Don Aurelio no permitía lágrimas, su rostro era piedra. Ordenó que el velorio durara solo unas horas, pues la honra de la familia debía prevalecer sobre la tragedia. El capitán Robledo, al enterarse, llegó a caballo, cubierto de polvo, con los puños apretados y la mandíbula tensa. No dijo palabra, solo contempló el ataúd con una rabia que quemaba más que el sol del mediodía. Josefa se mantenía a su lado, vestida de negro, sosteniendo un pañuelo empapado en mentiras. Nadie notaba que, bajo la manga de su blusa, ocultaba la pequeña llave del pasadizo olvidado bajo la cripta de la capilla. Aquella tarde, mientras los campanarios tocaban su último repique, el cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. Un sacerdote susurró oraciones, pero ni su voz parecía creer en lo que decía. Nadie notó que la caja había sido sellada con clavos ya oxidados y que el interior había sido modificado con un compartimento secreto. Esa noche, cuando las sombras cubrieron por completo la hacienda, Josefa volvió a la cripta. En sus manos, una lámpara de aceite y una daga. Empujó la losa con esfuerzo, revelando la entrada del pasadizo oculto que conducía al otro lado de la colina. No había tiempo para rezos. Deslizó el mecanismo y abrió el ataúd. Isabela despertó como quien regresa de un abismo. Sus labios estaban secos, su garganta ardía, y el aire le dolía al entrar. Josefa la ayudó a incorporarse, limpiándole el sudor del rostro. «No hables», susurró. «Solo respira, ya casi estás libre». Isabela apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo, aún entumecido por el veneno, obedecía con lentitud. Sin embargo, su mente ardía como nunca. No había vuelta atrás. Caminaron a tientas por el pasadizo, cubriéndose con mantas oscuras. Al final del túnel una vieja carreta las esperaba cubierta de sacos de maíz. Josefa ayudó a Isabela a subir y luego se sentó a su lado tomando las riendas. Cabalgaron en silencio, cruzando los campos hasta el borde del bosque que marcaba el inicio del territorio apache. «¿Y si alguien nos sigue?», murmuró Isabela, aún débil. «No sabrán por dónde fuiste», respondió Josefa sin mirar atrás. «Esta ruta solo la conocíamos mi madre y yo. Y ella me enseñó a borrarla con fuego y tierra». Mientras la carreta avanzaba, Isabela recordó los días anteriores al matrimonio, las pruebas de vestido, las visitas de mujeres que hablaban de obediencia, de deberes conyugales, de hijos que asegurarían el linaje. Nada de eso tenía sentido ahora. En su pecho latía algo distinto. No miedo, no culpa. Era rabia pura y caliente, que crecía como un incendio. Al llegar a un claro del bosque, Josefa detuvo los caballos, bajó con rapidez y cubrió la carreta con ramas. Luego guió a Isabela por una vereda apenas visible. «Aquí dejaremos la carreta. Desde ahora seguiremos a pie». Isabela tragó saliva. Sus piernas temblaban, pero no por debilidad, sino por la conciencia de que estaba cruzando un umbral sin retorno. Caminaron durante horas, entre raíces y espinas, hasta que el paisaje cambió. La vegetación se volvió más áspera, el suelo más seco. Estaban entrando en tierra de nadie. Allí no mandaba ni la ley, ni los hacendados, ni los soldados. Durante una pausa bajo una roca, Isabela preguntó lo que llevaba días guardando. ¿Por qué ese hombre ayudaría a alguien como yo?
¿Una rica fugitiva? Josefa se arrodilló junto al fuego que acababa de encender y miró las llamas como si fueran un recuerdo. Porque una vez mi hermana fue herida por los soldados, intentaban castigarla por negarse a servir a un comandante. La abandonaron en el río, sangrando. Fue él quien la encontró, la curó y la devolvió viva. No preguntó nombres, solo dijo: «Cuando llegue el día, devuélveme esto a través de otra vida». Isabela no respondió. Algo en su pecho se estremeció, no solo por la deuda que Josefa arrastraba, sino porque ese apache desconocido parecía más humano que todos los hombres que había conocido. Siguieron su marcha hasta que la noche cayó por completo. En el horizonte, una cadena de montañas se dibujaba como dientes negros contra el cielo estrellado. Josefa señaló hacia allí. «Más allá está su refugio. Si aún vive, allí lo encontraremos». Isabela miró las estrellas y pensó que nunca antes habían brillado tanto. Estaba sucia, exhausta, y aún sentía el eco de la muerte en la piel. Pero por primera vez en su vida era libre, y al otro lado de la sierra alguien la esperaba, aunque aún no lo supiera. El sol apenas se atrevía a cruzar el cielo cuando Josefa y Isabela alcanzaron la primera línea de pinos. Habían dejado atrás los campos abiertos, la hacienda y cualquier rastro de camino marcado. A partir de allí, cada paso era un acto de fe. La tierra se volvía más pedregosa, el aire más delgado y el silencio más profundo. Josefa caminaba al frente, guiándose por señales invisibles, una piedra tallada, ramas rotas, el murmullo del viento. Isabela la seguía con esfuerzo, sus botas llenas de lodo seco, la garganta áspera de tanto polvo. Pero no se quejaba. El dolor le recordaba que seguía viva. Al tercer día el cansancio les cayó encima como un manto húmedo. Se refugiaron bajo un saliente rocoso, donde Josefa encendió un fuego pequeño con ramas secas. «¿Por qué nadie vive aquí?», preguntó Isabela, mirando el bosque espeso a su alrededor. «Porque nadie quiere recordar lo que aquí pasó», respondió Josefa sin levantar la vista. «Este fue territorio apache, hasta que llegaron los fusiles». El silencio que siguió fue espeso. Isabela pensó en las historias que su padre contaba en las cenas, cómo limpiaban las tierras del norte para expandir la civilización. Entonces no había entendido lo que eso significaba. Ahora, en medio de ese vacío, lo comprendía todo. «¿Y si no lo encontramos?», dijo bajando la voz. «¿Y si está muerto?». Josefa le respondió con una mirada firme. «Si no está él, habrá otro camino, pero primero debemos buscar entre los riscos. Allí es donde solía esconderse». Al amanecer, retomaron la marcha. La vegetación se volvió más áspera y el aire más frío. Cruzaron un arroyo seco, pasaron por un círculo de piedras quemadas y ascendieron por una pendiente resbalosa hasta alcanzar una grieta entre dos peñascos. Allí, Josefa se detuvo. «Aquí es». Isabela miró el lugar. No parecía nada, solo piedras, tierra y más piedras. Pero Josefa se arrodilló y empezó a retirar ramas secas. Debajo, una abertura angosta se reveló, cubierta por una manta endurecida por el polvo. Tocó 3 veces una piedra cercana, luego una vez más. Esperaron. Por un momento solo se oyó el canto lejano de un ave. Entonces algo se movió dentro de la grieta. Una figura emergió lentamente. Primero una sombra, luego un rostro, curtido por el sol, cubierto de cicatrices, con ojos oscuros como obsidiana. El hombre los observó en silencio, con expresión impenetrable. Josefa habló primero. «Buscamos refugio y saldar una deuda». Él no respondió. Solo observó a Isabela con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Ella sintió que algo antiguo se agitaba en su interior, como si la mirada de ese hombre atravesara siglos. «¿Eres tú quien ayudó a una niña otomí hace más de 10 años?» dijo Josefa, con voz firme. Él asintió apenas, sin dejar de mirarlas. «Ella vive, y esta mujer es su sangre. Viene huyendo de un destino peor que la muerte. ¿Nos abrirás paso?». El hombre no contestó de inmediato.
Luego, con un gesto seco, se giró y desapareció en la grieta. Josefa la miró. Vamos. La entrada al refugio era baja y angosta, pero por dentro se abría como un vientre de piedra. El aire olía a humo y tierra húmeda. Había pieles colgadas, vasijas y un fuego encendido en el centro, lo que indicaba que no era un escondite abandonado. Era un hogar. El apache se sentó frente al fuego y las observó. Su nombre era Tenoch. No recibo forasteros, dijo con voz grave como si cada palabra estuviera labrada en piedra. Pero una vida es una deuda, y esa deuda aún está viva. Isabela lo escuchó sin moverse. Su respiración se calmaba poco a poco, aunque su corazón aún galopaba como un caballo sin rienda. No venimos a quedarnos, dijo ella. Solo necesito un lugar para pensar. Para decidir cómo seguir sin ser atrapada. Tenoch no respondió de inmediato. Luego señaló un rincón con mantas. Puedes quedarte 3 días. Después, deberás moverte. Aquí no hay paz, solo fantasmas. Josefa asintió en su lugar. Sabía que no obtendrían más. Aquella noche, mientras Isabela intentaba dormir sobre un lecho duro, oyó a Tenoch murmurando palabras en una lengua que no entendía. No eran rezos ni canciones, eran como cicatrices habladas. Cerró los ojos y por primera vez desde que huyó, no soñó con su boda. Soñó con el desierto, y con un hombre cuyos ojos no temían nada. El primer amanecer en el refugio fue silencioso. La luz apenas se filtraba por las grietas de la cueva, y el humo del fuego dormido flotaba como un velo. Isabela abrió los ojos sin prisa. El cuerpo le dolía por la dureza del suelo, pero su alma comenzaba a sentir algo que hacía años no conocía. Calma. Tenoch ya estaba de pie, removiendo cenizas con un palo largo. No saludó, no habló. Era como si cada movimiento suyo hablara en lugar de las palabras. Josefa preparaba una infusión con hierbas amargas. Ofreció una taza a Isabela, quien bebió sin preguntar. Luego ambas salieron a recoger agua del arroyo cercano, siguiendo un sendero invisible entre las piedras. ¿Siempre fue así de callado?, preguntó Isabela mientras llenaban las vasijas. Él escucha más de lo que dice, y ha visto más de lo que cualquiera debería, respondió Josefa. Cada palabra que sale de su boca arrastra ceniza. Volvieron al refugio y encontraron a Tenoch tallando algo en un trozo de madera. No levantó la vista al verlas. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Isabela con voz firme. Tenoch no respondió de inmediato. Terminó una línea y dejó el cuchillo a un lado. Porque me lo pidieron hace mucho tiempo, porque la sangre que salvé ayer vuelve hoy con otro rostro. Isabela no supo qué decir. Por dentro, una parte de ella quería confiar en ese hombre, otra gritaba que se estaba entregando a un desconocido, pero ninguna de esas voces tenía fuerza. Solo había una realidad. Él les había dado refugio, sin pedir nada a cambio. Pasaron el día en silencio, cada uno ocupado en sus tareas. Tenoch salía al bosque a cazar pequeños animales, recolectaba raíces, afilaba piedras. Josefa cocinaba con lo poco que encontraban. Isabela observaba todo con atención. Nunca antes había encendido un fuego, ni lavado su ropa con piedras, ni caminado descalza sin temor a ensuciarse. Y sin embargo, allí, en la crudeza del exilio, algo en ella comenzaba a florecer. Esa noche, después de comer, Isabela se acercó al fuego donde Tenoch calentaba su cuchillo. ¿Quién eras antes de venir aquí? Él la miró por un momento largo, luego habló con voz baja como si cada palabra se arrancara de una herida. Era hijo de un jefe. Tenía un nombre, una esposa, un hijo, tenía una aldea. Pero todo fue quemado. Hizo una pausa. Vinieron por la tierra, dijeron que traían leyes, trajeron rifles. Cuando mi gente resistió, los llamaron salvajes. Y cuando mataron a mi esposa e hijo, me dejaron vivo, para que aprendiera a ser civilizado. Isabela sintió un nudo en el pecho. No había dolor en su voz, solo vacío, un abismo sin fondo. ¿Por qué no te fuiste lejos?, preguntó ella. ¿Por qué quedarte aquí donde todo arde?
Tenoch giró el cuchillo entre los dedos. «Porque esta tierra es todo lo que tengo. Aquí están sus huesos. Aquí están sus nombres. Si me voy, desaparecen. Si me quedo, respiro por ellos». Isabela cerró los ojos por un momento. Pensó en su madre, en el retrato polvoriento que colgaba en su habitación, en lo poco que sabía de ella, y en cómo su padre evitaba hablar del pasado como si fuera una enfermedad. Al día siguiente, Josefa propuso partir hacia el sur. Temía que los soldados estuvieran buscándolas. Pero Tenoch se negó. «El camino está lleno de ojos. Aún no es seguro. Deberán esperar». Isabela aceptó la espera. Cada día que pasaba, aprendía algo nuevo. Cómo leer el cielo, cómo orientarse por las sombras, cómo hacer silencio sin sentir miedo. Una noche, mientras los tres compartían un caldo espeso, escucharon a lo lejos el eco de un caballo. Un solo galope, breve, luego silencio. Tenoch se levantó al instante y apagó el fuego. Señaló hacia el fondo de la cueva. «Vayan». Josefa tomó a Isabela del brazo y corrieron hacia la penumbra, donde un segundo túnel serpenteaba bajo tierra. Esperaron allí, respirando hondo, con los oídos atentos. No llegaron soldados, no hubo pasos, pero el mensaje era claro. Los estaban buscando. Al amanecer, Tenoch confirmó lo que temían. Encontraron las huellas cerca del arroyo. No tardarán en regresar. Isabela sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. No estaba lista. No aún. «¿Podemos movernos?», Tenoch asintió. «Hay un segundo refugio, más alto, entre las piedras, pero el viaje no será fácil». Isabela no dudó. «Llévame. Quiero aprender a no tener miedo». Tenoch la miró largo rato. Luego se volvió hacia Josefa. «Ella no es como antes. La ciudad quedó atrás». Josefa sonrió. «La ciudad murió en la tumba». Y así, con los pies cubiertos de polvo y el corazón lleno de brasas, Isabela Monteverde comenzó a caminar hacia su nueva piel. El capitán Efraín Robledo no lloró la muerte de Isabela. Tampoco rompió a gritar ni a suplicar. Simplemente guardó silencio. Pero en sus ojos oscuros había una promesa venenosa. Alguien pagaría por lo ocurrido. Días después del entierro, mientras los sirvientes aún susurraban oraciones y don Aurelio sumía su dolor en whisky y rabia, Robledo comenzó a investigar. Había algo que no cuadraba. El ataúd había sido sellado con apuro. El médico que firmó el certificado era joven e inexperto, y la criada Josefa, desaparecida. Ordenó a sus hombres revisar los alrededores, interrogó a los trabajadores de la hacienda. Sobornó, amenazó, y finalmente encontró lo que buscaba. Un niño dijo haber visto a una mujer parecida a la muerta subir a una carreta de madrugada. Con ese hilo delgado, Robledo tiró con fuerza. Días después, en un poblado al borde del desierto, encontró a un comerciante que recordaba haber vendido provisiones a una mujer otomí con acento serrano. Josefa. Las piezas encajaban. Isabela no estaba muerta. Una mañana, montado en su caballo negro, Robledo reunió a 6 hombres de confianza, todos veteranos, cazadores endurecidos por guerras y sangre. Llevaban rifles, cuchillos y un mapa dibujado a mano con base en las rutas indígenas. Con ellos iban 2 sabuesos entrenados. El rastro era tenue, pero persistía. Mientras tanto, en lo alto de las montañas, Isabela entrenaba con Tenoch. Aprendía a caminar sin dejar huella, a leer el movimiento de los pájaros, a saber cuándo el silencio es señal de peligro. Ya no era la joven de piel suave y manos finas. Sus dedos tenían callos, sus piernas fuerza, y en sus ojos brillaba una luz nueva. Pero nada de eso la preparó para lo que venía. Una mañana, mientras recolectaba raíces junto a Tenoch, el viento trajo un olor distinto. No era humo ni animal muerto. Era cuero, sudor, metal. Tenoch se agachó de inmediato y tocó el suelo. «Vienen». Isabela sintió un golpe seco en el estómago. No preguntó quién. Ya lo sabía. ¿Cuántos? Más de 5. Con perros. Corrieron hacia el refugio. Josefa estaba dentro, moliendo maíz.
Al verlos llegar, entendió sin palabras. No tenemos tiempo. Debemos movernos ya. Tenoch tomó un arco, un carcaj de flechas negras y una pequeña bolsa de cuero. Iremos al Valle Seco. Hay cuevas en el cañón. Puedo guiarlos desde allí. Partieron sin detenerse. Cada piedra parecía un obstáculo, cada sombra una trampa. Los perros ladraban a lo lejos, cada vez más cerca. Josefa borraba las huellas con ramas, mientras Isabela cubría el camino con barro. Pero al llegar al borde del cañón escucharon un grito. No era humano, era una mezcla de dolor y furia. Volvieron la vista. Josefa ya no estaba. Tenoch maldijo en su lengua. Isabela quiso correr de regreso, pero él la detuvo. «Si vuelves ahora, nos pierdes a todos». «Ella me salvó. No puedo dejarla». «Aún no sabemos si está viva». Isabela lo miró, con el corazón desbordando. Luego bajó la vista, tragando la rabia como veneno. Sabía que tenía razón. Pasaron la noche escondidos en una grieta del cañón. El viento aullaba, las estrellas temblaban. Tenoch no durmió. Isabela tampoco. A la mañana siguiente exploraron con cuidado. Encontraron rastros, una tela rasgada, una huella pisoteada, sangre seca en una piedra. Josefa había sido capturada. Isabela cayó de rodillas. Las lágrimas no salieron, solo una rabia fría, pesada, que le cerró el pecho. «No puedo dejarla en manos de ese hombre», dijo. Tenoch la observó. Por un instante en su rostro duro apareció una sombra de respeto. «Entonces no lo haremos». Esa tarde, escondidos entre matorrales, vieron a los soldados montar campamento. Robledo estaba allí. Daba órdenes, bebía de su cantimplora y sonreía como quien cree tener el mundo bajo el pie. Josefa estaba atada a un árbol, con los labios partidos y los ojos aún encendidos. Isabela no miró a Tenoch, solo dijo: «Dime qué hacer». Él no la corrigió, no la llamó loca, solo le entregó una daga de hueso tallado. «Si entras, no dudes. La duda mata». Ella asintió. Y esa noche, mientras la luna subía sobre el desierto, Isabela Monteverde dejó de huir. Comenzó a cazar. El campamento dormía con arrogancia. Los soldados descansaban con las botas puestas, seguros de su ventaja. Robledo, en su tienda, dormía con un revólver al lado de la almohada. Josefa, amarrada al árbol, mantenía los ojos abiertos, negándose a entregarse al sueño. Sabía que si cerraba los párpados, podían llevárselo todo. Desde el borde de la arboleda, Isabela observaba. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Tenía la daga de hueso bien sujeta en la mano y el rostro cubierto por un pañuelo sucio. A su lado, Tenoch apenas respiraba, pero sus ojos estaban fijos en el terreno, como si pudieran ver en la oscuridad. 3 guardias despiertos, pero uno está cansado. El otro mira al fuego, el tercero está en ronda, pero se aleja demasiado del círculo, susurró. Isabela asintió. No necesitaba que le dijeran más. Se arrastraron entre arbustos, luego se separaron. Tenoch tomó la derecha, ella la izquierda. Cada paso era un juramento, cada respiración una apuesta. Isabela se acercó al árbol donde Josefa estaba amarrada. La vio temblar, pero no por miedo, por furia contenida. En su mirada aún ardía la llama de quien no se rinde. «Shh, soy yo», susurró Isabela. «No digas nada». Josefa contuvo el grito. Los ojos se le llenaron de agua. «Sabía que vendrías». «Claro que sí. No dejaría atrás a quien me dio mi libertad». Mientras cortaba las cuerdas, sintió un crujido detrás de ella. Se giró. Un soldado. Reaccionó antes de pensar. Saltó sobre él, le cubrió la boca y hundió la daga en su cuello. El cuerpo cayó al suelo con un gemido apagado. Sus manos temblaban, pero no por arrepentimiento. Era su primera muerte. Tenoch apareció por el otro lado con 2 rifles y una bolsa. «Debemos irnos. Ahora». Corrieron hacia la pendiente, donde un arroyo seco les serviría de ruta de escape. Josefa cojeaba, pero no se quejaba. Isabela la sostenía con fuerza. Cada metro ganado era un grito silenciado. Pero cuando creyeron haber escapado,
Una voz les alcanzó como un látigo. «¡Isabela!». Era Robledo. Se volvió y lo vio, a caballo, con una lámpara en la mano y los ojos desorbitados. «¡Maldita! Sabía que no estabas muerta». Disparó. La bala pasó zumbando. Tenoch respondió con una flecha que se clavó en el pecho del caballo, haciendo que Robledo cayera. No se levantó de inmediato. Corrieron sin mirar atrás. Alcanzaron una grieta entre rocas y se refugiaron allí hasta que el sol asomó por el horizonte. Josefa dormía. Tenoch limpiaba su arco. Isabela se lavaba las manos ensangrentadas en el arroyo. «Maté a un hombre», murmuró. «No lo hiciste por odio», dijo Tenoch. «Lo hiciste para vivir y para proteger. Eso me hace menos culpable. Eso te hace humana». Silencio. Solo el agua corriendo entre piedras. Isabela lo miró. «¿Alguna vez pensaste en rendirte?». Tenoch negó con la cabeza. «No me dejaron esa opción». Luego se giró hacia ella. «Tú sí la tienes. Podrías regresar, suplicar a tu padre, negociar tu perdón. ¿Y vivir como su prisionera, como esposa del hombre que quiere destruirme?». Él no respondió. No necesitaba hacerlo. «Quiero seguir adelante», dijo ella. «Pero no sé a dónde». Tenoch miró hacia el norte, donde el cielo era más claro. «Hay una cueva sagrada, donde nuestros ancestros iban a escuchar a los espíritus. Nadie va allí ahora, ni siquiera los animales. Podríamos refugiarnos allí. Pensar». «¿Es segura?». «Ningún lugar lo es, pero fue suficiente». Cargaron provisiones. Ayudaron a Josefa a montar una mula vieja que encontraron en una aldea abandonada y partieron al anochecer. El camino era estrecho, lleno de espinas y piedras que parecían huesos saliendo de la tierra. Isabela, al frente, sentía que cada paso la alejaba más de la mujer que había sido. Ya no pensaba en vestidos, ni en fiestas, ni en bodas. Solo pensaba en sobrevivir. Y en comprender el lenguaje del silencio. Al tercer día llegaron a la entrada de la cueva. Era alta, profunda, con paredes negras como ceniza. Tenoch encendió una antorcha y entraron uno por uno. Por dentro, la oscuridad los envolvió. No era una cueva común, era como entrar al vientre del mundo. Allí, entre ecos y sombras, se preparaban para lo que aún no podían nombrar. La cueva era más que un refugio. Era un templo olvidado, escondido entre las rocas como si la tierra misma lo hubiera ocultado por vergüenza o protección. Tenoch caminaba al frente, guiado por memoria y herencia. El aire era denso, cargado de humedad y ecos antiguos. Isabela observaba cada símbolo grabado en las paredes: espirales, figuras humanas con brazos alzados, animales y ojos. Muchos ojos. Sentía que algo dormía allí dentro, algo que no los miraba con juicio sino con espera. Josefa, aún adolorida, apoyaba la espalda contra una roca tibia. Respiraba con dificultad, pero sus labios formaban una oración silenciosa. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isabela. Tenoch se detuvo ante una cámara más abierta, donde el techo parecía desaparecer en la oscuridad. «Aquí venían mis ancestros a hablar con la tierra, a escuchar a los que ya no están. Es un lugar sagrado, pero roto, como todo lo nuestro». Colocó la antorcha en una grieta, iluminando la sala. Había restos de ceniza en el centro, como si alguien hubiera encendido un fuego hace siglos, y aún quedara su aliento. Nadie ha pisado este sitio desde que los soldados destruyeron las aldeas. Este silencio es lo único que queda intacto. Isabela se acercó al centro y se arrodilló. No rezó, solo cerró los ojos. Entonces lo sintió. No fue una visión, ni una voz. Fue un recuerdo que no era suyo. Una mujer otomí, de pie en esa misma cueva, con un niño en brazos. La vio cantar, la vio llorar, la vio desaparecer. Abrió los ojos de golpe. «Mi madre», susurró. Josefa giró la cabeza. «¿Qué dijiste? La vi, aquí». Cantaba y lloraba. Josefa se incorporó con esfuerzo. «Tu madre nació en un pueblo otomí,
Antes de que don Aurelio la rescatara, nunca quiso que supieras, pensaba que te pondría en peligro. Pero lo sabía, dijo Isabela, siempre lo supo. Miró sus propias manos, temblorosas. No soy solo Monteverde, soy hija de esta tierra. Tenoch la observó sin decir nada. Pero algo cambió en su mirada. Ya no era una huésped, era parte. Durante los días siguientes permanecieron en la cueva. Cazaban con cuidado, recolectaban agua de una grieta natural y cada noche encendían el fuego en silencio. Isabela escribía en trozos de cuero curtido, como si sus manos no pudieran contener lo que su corazón quería gritar. Pero la calma era solo una tregua. Una tarde, mientras recogían madera seca cerca de la entrada, Isabela vio algo moverse en la distancia. Una silueta, luego otra, demasiado organizadas, demasiado rápidas. Corrió a la cueva. Nos encontraron. Tenoch reaccionó como un lobo. Tomó sus armas, apagó el fuego, cubrió las señales. Josefa tomó una bolsa con comida y ropas. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Pero antes de que pudieran salir, un disparo rompió el silencio. La bala rebotó en la piedra, levantando polvo. Otra siguió. Luego gritos. «¡Ríndanse! ¡Los tenemos rodeados!» Era Robledo. Tenoch empujó a las mujeres hacia un túnel lateral. «¡Corran! Yo los detendré». «No», gritó Isabela. «No puedes solo. No tengo que ganar, solo retrasarlos». Pero ella no se movió. «No te dejaré». Robledo apareció en la entrada, acompañado por 3 hombres armados. Dispararon de nuevo. La piedra explotó junto a Josefa, haciéndola caer. Tenoch respondió con una flecha que atravesó el hombro de uno de ellos. El otro cayó al intentar esquivar. Pero una bala lo alcanzó en el costado. No gritó. Solo se tambaleó y se apoyó en la roca. Isabela corrió hacia él, pero él levantó la mano. «Vete». Ella se detuvo. El pecho le ardía. Miró a Josefa, que ya se incorporaba. Luego volvió a ver a Tenoch, que sangrando, aún tensaba el arco. «No me iré sin ti». Robledo dio un paso al frente. «Isabela, esto termina hoy». Ella lo miró. Ya no era una niña asustada. Era una mujer de pie en el umbral del abismo. «Sí, termina aquí». Tomó una piedra. La lanzó hacia la entrada, causando una distracción. Josefa disparó con el rifle que había escondido. La bala silbó cerca del rostro de Robledo, obligándolo a cubrirse. Tenoch, jadeando, disparó una última flecha que impactó al tercer hombre. Con esa brecha, lograron escapar hacia el túnel lateral. La cueva ardía por dentro. No por fuego, por rabia, por memoria, por sangre. Isabela corría, pero sentía que algo se quedaba atrás. Y lo sabía. No saldrían todos ilesos. El túnel se estrechaba con cada metro. Las paredes rocosas parecían cerrarse sobre ellos como un puño de piedra. Josefa respiraba con dificultad. Tenoch apenas se sostenía en pie. Isabela lo ayudaba a caminar, sintiendo cada gota caliente que salía de su costado. «Aguanta», decía, más para sí que para él. «Ya falta poco». Emergieron finalmente en una hendidura abierta entre las rocas, donde el sol los cegó por un instante. Era un claro escondido, rodeado de peñascos, un lugar donde el viento no podía entrar. Allí se detuvieron. Tenoch cayó de rodillas. Josefa buscó vendas en su bolsa. Isabela presionó la herida con un paño, ignorando el temblor en sus manos. «Está muy profunda», murmuró Josefa. «Si no detenemos la sangre, no morirá», interrumpió Isabela con los dientes apretados. «No hoy». Tenoch la miró. En su rostro endurecido por los años y el dolor asomó una chispa, no de resignación, de orgullo. «Luchas como mi gente». Ella sonrió. Apenas, pero no había tiempo. El eco de pasos volvió a llenar el aire. Robledo y los suyos lo seguían, más furiosos que antes. Isabela se puso de pie. Josefa la miró con miedo. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que él me enseñó». Corrió hacia un promontorio y observó el terreno.
Luego volvió con rapidez. Podemos atraparlos aquí. Las piedras pueden ser nuestras armas. Hay raíces secas, ramas gruesas. Con un poco de fuego podemos obligarlos a entrar en la garganta del paso y hacer que no salgan. Josefa negó con la cabeza. ¿Estás hablando de luchar? Estoy hablando de terminar esto. Trabajaron sin descanso. Crearon trampas con ramas afiladas, ocultaron hoyos, prepararon antorchas con grasa de animal y cera endurecida. Isabela, cubierta de polvo y tierra, se movía con la certeza de quien no tiene más caminos por delante. Al caer la noche, el silencio volvió. Entonces los vieron. Robledo apareció en la cima de la colina, con 4 hombres detrás, heridos, sucios, pero aún peligrosos. Avanzaban sin prisa, seguros de la presa. Isabela, basta de juegos, sal de tu agujero. Ella no respondió. Solo encendió la primera antorcha. Cuando los soldados entraron en el paso estrecho, las trampas comenzaron a activarse. Una piedra cayó y golpeó a uno en la cabeza. Otro tropezó con una cuerda y cayó sobre estacas ocultas. Los gritos se mezclaron con el crepitar del fuego. Robledo, furioso, disparaba al aire, maldiciendo. Avanzó con rabia ciega. Entonces la vio. Isabela estaba de pie, frente a él, con la daga de hueso en una mano y una antorcha en la otra. Tú, siempre tú, la niña que no supo obedecer. La mujer que ya no teme. Robledo arremetió. Isabela esquivó y lo hirió en el brazo. El revólver cayó. Peleaban cuerpo a cuerpo, tierra contra piel, furia contra voluntad. Robledo era más fuerte. Isabela, más rápida. La daga cortó. El puño golpeó. Ambos sangraban. Tenoch, desde su rincón, trató de levantarse. Josefa lo sujetó. Ella puede sola, susurró. Robledo logró empujarla contra una roca. La sostuvo del cuello. Pude haberte tenido. Pudiste haber sido mía. Nunca. Con las últimas fuerzas, Isabela clavó la daga en su pierna. Robledo gritó. Ella lo pateó con fuerza. Cayó. Isabela se puso sobre él. Tenía la daga alzada. Robledo escupía sangre, mirándola con desprecio. ¿Vas a matarme? Ella lo miró. El odio era una llama viva en sus venas, pero entonces recordó la cueva, a su madre, a Tenoch. Bajó la daga. No serás tú quien me defina. Se puso de pie. Lo dejó allí, derrotado. Josefa llegó corriendo. Isabela la abrazó. Luego miraron al horizonte. El sol comenzaba a asomar. La batalla había terminado, pero la guerra interna apenas buscaba paz. El cielo sobre el desierto comenzaba a clarear, pintado con los primeros tonos de un día nuevo. La batalla había quedado atrás, pero sus cicatrices aún respiraban entre las rocas. Robledo, vencido pero vivo, había sido dejado en el claro, sin armas ni orgullo. No gritó, no pidió ayuda, solo quedó allí, enfrentando su derrota bajo el mismo cielo que antes había despreciado. Isabela, con las manos manchadas de tierra y sangre seca, miraba el horizonte. El aire parecía más liviano, pero no más simple. La guerra había terminado, sí, pero el futuro aún era una página en blanco. Josefa preparaba infusiones con raíces y hojas que recogió esa mañana. Tenoch, envuelto en mantas, dormía en silencio. Su herida seguía abierta, pero la fiebre había bajado. Aún respiraba con dificultad, pero vivía, y eso bastaba. Isabela se sentó junto a él y tomó su mano. Era áspera, fuerte, marcada por la vida. Acarició con los dedos las cicatrices de sus nudillos. ¿Por qué volviste por mí aquella noche?, preguntó en voz baja. Tenoch no abrió los ojos, pero sus labios se movieron. Porque tú no eras de ese mundo, y yo tampoco. Ella sonrió con lágrimas que no dolían. Al caer la tarde, mientras Josefa acomodaba provisiones en alforjas remendadas, Isabela escribió una carta. La tinta era escasa, la caligrafía temblorosa, pero cada palabra tenía peso. Padre, fingí mi muerte para nacer de nuevo, no para vengarme de ti,
ni para humillarte, sino para liberarme. Me negaste la elección, el amor, la verdad, y aún así, aquí estoy. Viva, no espero perdón, ni lo pido. Solo te dejo esta verdad. No volveré, no como hija obediente, no como esposa ofrecida. Soy Isabela, y ahora sé quién soy. Adiós. Dobró la carta, la selló con una pequeña piedra y se la dio a un comerciante que pasaba con una caravana rumbo al sur. Le pagó con una prenda de plata que una vez adornó su cuello en la hacienda Monteverde. Dile que es de su hija. Él entenderá. El hombre asintió y partió sin hacer preguntas. Días después, en la hacienda, don Aurelio recibió la carta. La leyó sin moverse. No rompió el papel. No gritó. Solo se quedó sentado en su despacho, mirando el vacío. Sus manos temblaban, pero no por ira, por algo más profundo. Perdió una hija, y ahora entendía que nunca la tuvo realmente. Mientras tanto, en el desierto, la vida volvía poco a poco. Tenoch sanaba, aunque lento. Josefa, más fuerte cada día, comenzaba a cultivar una pequeña hortaliza en la tierra rojiza que rodeaba el nuevo refugio. Isabela, cada mañana, recogía agua del arroyo y escribía. No cuentos, no memorias idealizadas. Escribía la verdad, su historia, la historia de Josefa, de Tenoch, de los que nunca tuvieron voz. Algún día otros leerán esto, le dijo a Josefa mientras colgaban los papeles para secar, y sabrán que no fuimos sombra. Seremos raíces, respondió la mujer, invisibles, pero vivas. La gente del valle comenzó a oír rumores, una mujer que escapó de su tumba, un apache herido que la protegía, una criada otomí que hablaba con las plantas. Algunos los buscaban por curiosidad, otros por respeto. Isabela los recibía con calma, compartía pan, palabras y silencios. No era líder ni santa, solo alguien que eligió no desaparecer. Una tarde, un grupo de niños llegó al claro. Tenían los pies descalzos y los ojos abiertos. Isabela los sentó junto al fuego y les contó una historia. Había una vez una joven que iba a casarse con un hombre sin alma. Pero la noche antes miró la luna y decidió morir. Para vivir. Los niños escuchaban en silencio, como si sus corazones recordaran algo que aún no sabían. ¿Y vivió feliz para siempre?, preguntó uno de ellos. Isabela miró el cielo. No siempre feliz, pero siempre libre. Los pequeños aplaudieron. Tenoch, desde su rincón, la observaba con una media sonrisa. Josefa trajo dulces de miel y maíz. El aire olía a calma. Esa noche, bajo la misma luna que la había visto fingir su muerte, Isabela volvió a mirar hacia arriba. «Gracias», susurró, «por darme otra oportunidad». No sabía lo que vendría, pero por primera vez no tenía miedo. El mundo podía ser áspero, cruel, incierto, pero allí, entre montañas y cenizas, ella había encontrado su lugar. El tiempo pasó sin nombre. No se medía en días ni en lunas, se medía en cosechas pequeñas, en sonrisas nuevas, en heridas que cerraban y silencios que ya no dolían. El claro entre las montañas se convirtió en algo más que refugio. Era ahora un hogar. La tierra, antes seca y olvidada, comenzaba a dar frutos. Tomates silvestres, calabazas pequeñas, flores de colores fuertes, brotaban entre las grietas. Josefa decía que era la memoria del desierto, que cuando alguien le hablaba con respeto, él respondía. Los niños regresaban cada semana, traían pan, noticias y más preguntas. ¿Cómo sabías que no debías casarte con ese hombre? ¿Qué se siente fingir estar muerta? ¿Por qué elegiste quedarte aquí? Isabela respondía como podía, sin adornos. Les hablaba de miedo, de coraje, de libertad. No los quería convertir en héroes ni rebeldes, solo en personas que escucharan su voz interior. El mundo querrá decirles quién deben ser, pero solo ustedes pueden decidirlo. Una tarde, mientras escribía junto al fuego, Josefa se acercó con una carta en la mano. Llegó por el viajero del norte. Es de la capital. Isabela tomó el sobre. Estaba sellado con cera blanca. Lo abrió con cuidado.
Señorita Monteverde, no sé si este mensaje llegará hasta usted. Solo sé que el nombre de quien fue mi alumna no puede quedar en el olvido. Su historia circula en cafés, en universidades, en bocas jóvenes que buscan un símbolo. Algunos creen que está muerta. Yo no. Gracias por recordarnos que la verdad no siempre vive en los libros. A veces vive en la piel. Isabela guardó la carta entre sus papeles. Luego levantó la vista y miró el jardín que ahora era su obra. La palabra justicia no aparecía en ningún lado, pero se sentía en el aire. Esa noche, junto al fuego, se sentó al lado de Tenoch. ¿Crees que lo que hicimos sirvió de algo? Él no respondió enseguida. Estaba tallando una figura pequeña de madera. Era una mujer de pie, con el cabello suelto y un cuchillo en la mano. Le entregó la figura. Ella encontró su voz y la dejó aquí para otros. Isabela la sostuvo como si fuera oro. No quiero que me recuerden como mártir, ni como santa. Te recordarán como verdad. El fuego crepitó entre ellos. El silencio era cómodo. No quedaba nada por probar. Josefa apareció con una jarra de agua. Mañana vienen los del otro lado del cerro. Dicen que quieren construir un pozo. Diles que sí, respondió Isabela, pero que caben con respeto. Los días siguientes trajeron más visitantes. No eran multitudes ni peregrinos. Eran mujeres con hijos, ancianos con historias, jóvenes con sueños rotos. Todos buscaban lo mismo, un lugar donde ser escuchados. Isabela los recibía con pan, fuego y palabras. No todos se quedaban. Algunos partían con nuevas ideas, otros con solo paz, y eso bastaba. Una noche sin luna, un niño pequeño se le acercó mientras ella observaba las estrellas. ¿Y si tú también mueres de verdad algún día? Ella le sonrió. Entonces será diferente, porque esta vez ya habré vivido. El niño se quedó pensativo. Puedo contar tu historia cuando sea grande. Solo si la cuentas completa, con barro, con miedo, con amor, no solo con gloria. El niño asintió y luego corrió hacia el fuego. Isabela respiró hondo. El desierto, ese que alguna vez la quiso tragar, ahora la abrazaba. Había florecido, no por milagro, sino por elección. Y si tú llegaste hasta aquí es porque también escuchaste esta historia. Una que comenzó con una muerte fingida y terminó con una vida plena. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, porque aquí seguimos contando verdades ocultas bajo la tierra del tiempo. Y si quieres seguir viajando por historias intensas como esta, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. La siguiente historia te espera. Porque hay cosas que solo se entienden cuando el desierto florece.